¿Te has sentido vacío después de recibir muchos likes, como si por un momento valieras más, pero después todo se apagara otra vez? Como si necesitaras volver a subir algo, solo para sentir lo mismo, aunque sea por unos segundos? Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí no solo va a cambiar la forma en la que ves Instagram, va a cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Si este tipo de temas te interesa, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no hablamos de lo superficial, hablamos de lo que realmente te está pasando por dentro. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu estado de ánimo depende de cuántos likes recibes? ¿Hay algo que nadie te dijo, o tal vez sí, pero nunca lo entendiste de verdad? Los likes no son aprobación, son estímulos. Pequeños, rápidos, brillantes, diseñados para encender algo en tu cerebro. Y ese algo, no es autoestima, es dopamina. Cada vez que subes una foto y empiezan a llegar los likes, tu mente no lo interpreta como la gente me aprecia, lo interpreta como recompensa. Como si hubieras ganado algo, como si hubieras avanzado en algo, pero no avanzaste en nada. No creciste, no aprendiste, no te volviste más fuerte, solo recibiste un golpe químico, que te hace sentir bien por un instante. Y ahí empieza todo. Porque una vez que tu mente aprende que algo externo puede hacerte sentir bien, empieza a perseguirlo. No porque lo necesite, sino porque ahora cree que lo necesita. Como alguien que prueba algo por primera vez y dice, no pasa nada, hasta que un día se da cuenta de que ya no puede dejarlo. Y lo más peligroso, es que no se ve como una droga. Se ve como aprobación. Se ve como validación. Se ve como amor. Pero no lo es. Es una ilusión perfectamente diseñada para engancharte sin que te des cuenta. Y mientras más crees que te están aprobando, más te estás desconectando de ti. Empiezas sin darte cuenta. Subes una foto porque te gustó, porque te sentías bien ese día, porque la luz estaba perfecta, porque algo en ti quería expresarse. Y al principio, es real. Pero luego revisas. Una vez, 2 veces, 10 veces. Y cada vez que aparece un nuevo like, sientes ese pequeño golpe de satisfacción, casi imperceptible, pero adictivo. Tu mente lo registra. Esto se siente bien. Y entonces cambia algo, muy sutil, pero muy poderoso. La próxima vez que subes algo, ya no es exactamente por ti. Es por cómo va a reaccionar la gente. Empiezas a pensar, esto sí les va a gustar. Esto se verá mejor. Esto va a tener más likes. Sin darte cuenta, ya no estás compartiendo. Estás optimizando. Y ahí es donde dejas de ser libre. Porque cuando necesitas la reacción de los demás para sentirte bien, dejas de pertenecer a ti. Te conviertes en una versión editada de lo que crees que los demás quieren ver. Como ese amigo que antes se reía fuerte, sin filtro, y de repente empieza a medir sus palabras, a cuidar cada gesto, a voltear a ver si alguien lo está observando. Ya no está presente. Está actuando. Y eso mismo pasa contigo. Tu perfil deja de ser un reflejo de quién eres, y se convierte en un escaparate. Una vitrina donde todo está calculado, el ángulo, la pose, el caption, el momento. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que mientras más perfecta se ve tu vida afuera, más presión sientes por dentro. Porque ahora tienes algo que mantener. Una imagen, una expectativa, una ilusión. Y vivir tratando de sostener una ilusión, cansa, agota. Y poco a poco, te empieza a vaciar. Y entonces aparece el silencio. Ese momento incómodo donde subes algo, y no pasa nada. Los minutos se vuelven largos. Revisas una vez, 2, 5, y los likes no llegan como antes. Tu mente empieza a hacer ruido. Ya no les gustó. Hice algo mal. ¿Estoy perdiendo relevancia? Pero lo que realmente está pasando es más profundo. Tu cerebro, que ya se acostumbró a la recompensa, ahora entra en una especie de abstinencia. Como cuando alguien deja de recibir algo que ya se volvió parte de su rutina emocional. Y no lo sientes como falta de likes. Lo sientes como rechazo. Aunque nadie te haya rechazado. Aunque nadie haya dicho nada. El silencio lo interpretas como una respuesta, y casi siempre es negativa. Ahí es donde el juego se vuelve peligroso. Porque empiezas a ajustar tu comportamiento no para expresarte, sino para evitar esa sensación. Dejas de subir lo que te gusta, y empiezas a subir lo que funciona. Te vuelves predecible, te vuelves estratégico, te vuelves dependiente, como ese músico que al inicio hacía canciones desde el alma,
y después empieza a repetir la misma fórmula porque es lo que la gente aplaude. Por fuera parece éxito. Por dentro, se siente vacío. Y poco a poco, sin que lo notes, tu valor personal empieza a medirse en números. Si sube, te sientes bien. Si baja, te cuestionas. Si desaparece, te pierdes. Y lo más duro no es eso. Lo más duro es que empiezas a creer que eso eres tú. Un número. Un resultado. Una reacción. Cuando en realidad, solo te estás viendo a través de un espejo distorsionado. Y lo más peligroso de todo, es que ese espejo no refleja quién eres. Refleja lo que la gente consume. Y eso no siempre es lo más real, es lo más llamativo. Por eso ves vidas perfectas, cuerpos perfectos, momentos perfectos, pero casi nunca ves ansiedad, dudas, inseguridad o noches en silencio donde alguien no sabe ni qué hacer con su mente. No porque no existan, sino porque no venden. Entonces empiezas a compararte, no con personas reales, sino con versiones editadas de la realidad. Y ahí pierdes. Porque estás jugando un juego donde tú sí eres humano, pero contra algo que no lo es. Empiezas a pensar que te falta algo, que deberías verte mejor, tener más, vivir diferente, ser alguien más. Y sin darte cuenta, empiezas a rechazar quién eres en este momento. Como ese chavo que ve historias de viajes, fiestas, cuerpos marcados, mientras está en su cuarto, cansado, con 1000 cosas en la cabeza, y de repente siente que su vida no vale lo suficiente. No porque sea verdad, sino porque lo que está viendo está diseñado para hacerle sentir eso. Porque si tú te sientes incompleto, es más fácil que vuelvas, que consumas, que publiques, que busques aprobación otra vez. Y ahí es donde el ciclo se cierra. Subes algo para sentirte suficiente, recibes likes, te sientes bien, se acaban, te sientes vacío, vuelves a subir, vuelves a esperar, vuelves a depender. No estás usando la plataforma te está usando a ti. Y lo hace tan bien, que incluso cuando te das cuenta, sigues ahí. Y en medio de todo eso, hay una parte de ti que empieza a desaparecer. No de golpe, no de forma dramática. Desaparece lento, silenciosa, como cuando dejas de hacer algo que te gustaba, no porque ya no te guste, sino porque ya no encaja con la imagen que estás tratando de proyectar. Dejas de subir ciertas cosas. Dejas de decir lo que piensas. Dejas de mostrar partes de ti, porque no van a funcionar. Y sin darte cuenta, te vas recortando, te vas editando, te vas filtrando, hasta que un día, te ves a ti mismo y no sabes si eso eres tú, o una versión que construiste para gustarle a los demás. Como alguien que empieza a vestirse de cierta forma, hablar de cierta forma, comportarse de cierta forma, solo porque eso es lo que recibe más aprobación. Y lo más fuerte, es que sí funciona. Recibes más likes, más atención, más validación. Pero cada uno de esos premios, viene con un costo. Te aleja un poco más de lo que eres en realidad. Y aquí es donde casi nadie se detiene a pensar. Porque desde afuera, parece que todo va bien. Pero por dentro, hay una sensación rara, difícil de explicar. Como si estuvieras logrando algo, pero no te llenara. Como si estuvieras avanzando, pero en la dirección equivocada. Como si estuvieras rodeado de atención, pero cada vez más lejos de ti. Y esa sensación, no se quita con más likes. Se intensifica. Porque entre más dependes de algo externo para sentirte bien, más débil se vuelve lo interno. Y lo interno, es lo único que realmente te sostiene cuando todo lo demás se apaga. Y llega un punto donde ya no publicas porque quieres, publicas porque sientes que tienes que hacerlo. Como si hubiera una presión invisible encima de ti. Si dejo de subir, me van a olvidar. Si no aparezco, pierdo relevancia. Si no mantengo esto, todo se cae. Y ahí es donde el juego cambia completamente. Porque ya no estás buscando aprobación, estás evitando desaparecer. Tu identidad empieza a sentirse ligada a tu presencia digital, a tus números, a tu interacción. Como si dejar de existir ahí, fuera igual a dejar de existir en la vida real. Y eso pesa, pesa más de lo que parece. Porque entonces ya no puedes descansar. No puedes desconectarte sin culpa. No puedes simplemente ser, sin pensar en cómo se va a ver eso desde afuera. Incluso cuando estás viviendo algo bonito, hay una parte de ti que no lo está disfrutando. Está pensando en capturarlo, en subirlo, en cómo se va a ver.
en cuántos likes puede generar. Y en ese momento, lo perdiste, porque lo cambiaste por su versión digital. Como alguien que en medio de una risa genuina, se detiene para repetirla, grabarla y subirla, pero esa segunda risa ya no es la misma. Es forzada, es actuada, es para alguien más. Y lo más duro, es que empiezas a vivir tu vida como contenido, no como experiencia. Y cuando tu vida se convierte en contenido, dejas de sentirla completa, porque siempre hay una parte de ti observando, en lugar de simplemente estar. Y entonces aparece una sensación que no sabes bien cómo nombrar. No es tristeza exactamente, no es enojo, es algo más sutil, pero constante, como un ruido de fondo que no se apaga, una inquietud, una ansiedad ligera que te acompaña incluso cuando todo va bien. Porque aunque tengas likes, vistas, mensajes, hay algo que no termina de encajar. Como si todo eso estuviera pasando afuera, pero no lograra tocarte de verdad por dentro. Y es lógico, porque lo que estás recibiendo no es conexión, es reacción. No es alguien viéndote, es alguien respondiendo a una imagen de ti. Y eso nunca llena igual. Nunca sustituye una conversación real. Nunca reemplaza el silencio cómodo con alguien. Nunca te sostiene cuando estás mal. Pero tu mente ya se acostumbró a buscar ahí. Entonces entras, scrolleas, revisas, esperando sentir algo. Un mensaje, un like, una señal. Y a veces llega. Y te levanta un poquito. Pero dura nada. Se disuelve rápido. Y vuelves a lo mismo. Como ese momento en el que estás solo, con el celular en la mano, pasando historias, viendo vidas ajenas, risas ajenas, momentos ajenos, mientras tú estás ahí, quieto, sintiendo que algo te falta, pero sin saber exactamente qué. Y no es más contenido. No es más atención. No es más validación. Es algo mucho más simple, y mucho más profundo. Es presencia. Es conexión real. Es sentirte suficiente, incluso cuando nadie te está viendo. Pero eso, Instagram no te lo puede dar. Y mientras sigas buscándolo ahí, siempre vas a sentir que algo te falta. Y lo más irónico, es que mientras más buscas validación, más te alejas de sentirte válido. Porque tu valor empieza a depender de algo que no controlas. Hoy gustas. Mañana no. Hoy encajas. Mañana eres irrelevante. Y tu mente, no está hecha para vivir en esa montaña rusa constante. Por eso te desgasta. Por eso te confunde. Porque te hace creer que eres tan valioso como tu último resultado. Como si todo lo que eres, pudiera resumirse en una foto, en un video, en una reacción de segundos. Y ahí es donde empiezas a perder perspectiva. Olvidas todo lo que no se puede medir. Tu esfuerzo, tu proceso, tus batallas internas, tus momentos en silencio donde nadie aplaude, pero tú sigues avanzando. Eso no tiene likes. Eso no se sube. Eso no se ve. Pero eso es lo que realmente te construye. Como ese chavo que todos ven normal, pero nadie sabe que lleva meses luchando contra su ansiedad, levantándose todos los días aunque no tenga ganas, intentando ser mejor sin que nadie se lo reconozca. Eso es valor. Pero como no genera reacción, tu mente lo ignora. Y empieza a enfocarse en lo visible, en lo inmediato, en lo superficial. Y entonces te conviertes en alguien que necesita ser visto, para sentir que existe, cuando en realidad, siempre has existido, incluso cuando nadie te estaba mirando. El problema no es Instagram. El problema es que le diste el poder de definirte. Y cuando algo externo define quién eres, siempre vas a estar en riesgo de perderte. Y en ese punto, ya no estás reaccionando. Estás condicionado. Tu mente ya no pregunta si quiere entrar a la app, simplemente entra. Como un reflejo. Desbloqueas el celular sin pensar. Abres Instagram sin darte cuenta. Deslizas, actualizas, revisas. Y ni siquiera sabes qué estás buscando exactamente. Solo sabes que algo te jala. Algo te pide volver. Como cuando alguien revisa el refrigerador varias veces, no porque tenga hambre, sino porque espera que esta vez haya algo diferente. Y eso es lo que hace peligrosa esta dinámica. No necesitas una razón lógica para entrar. Tu cerebro ya creó el hábito. Ya asoció esa acción con una posible recompensa. Y cada vez que entras, aunque no haya nada, refuerzas el ciclo. Porque no se trata de lo que encuentras. Se trata de la expectativa. Ese tal vez ahora sí. Tal vez ahora sí hay más likes.
Tal vez ahora sí alguien reaccionó. Tal vez ahora sí me siento mejor. Y cuando no pasa, vuelves más tarde. Y cuando pasa, quieres más. Y así, poco a poco, tu atención se fragmenta. Tu enfoque se debilita. Tu capacidad de estar presente se reduce. Porque siempre hay una parte de ti, esperando la próxima notificación. Como alguien que no puede ver una película completa sin revisar el celular. No porque la película sea mala, sino porque su mente ya no sabe quedarse en un solo lugar. Y ahí pierdes algo que no te das cuenta que estás perdiendo. Profundidad. Capacidad de concentración. Conexión con el momento. Porque cuando tu mente se acostumbra a estímulos rápidos, todo lo demás empieza a parecer lento, aburrido, insuficiente. Incluso la vida real. Y cuando la vida real empieza a sentirse lenta, algo se rompe. Porque la vida no funciona en la X. No te da recompensas instantáneas. No te aplaude cada vez que haces algo bien. La vida real es silenciosa, muchas veces incómoda, y casi siempre exige paciencia. Pero tu mente ya no quiere eso. Quiere rapidez. Quiere validación inmediata. Quiere sentir algo, ya. Entonces empiezas a perder tolerancia. Te aburres más fácil. Te desesperas más rápido. Te cuesta más enfocarte en cosas que sí importan, pero que no dan recompensa inmediata. Como estudiar. Como trabajar en algo a largo plazo. Como construir algo real. Como cuidar tu cuerpo, tu mente, tus relaciones. Todo eso se vuelve pesado. Porque no te da ese golpe rápido que ya te acostumbraste a sentir. Y ahí es donde muchos empiezan a estancarse. No porque no tengan talento. No porque no tengan disciplina. Sino porque su sistema de recompensa está desajustado. Como alguien que prueba comida con demasiado azúcar todos los días, y luego una fruta natural le sabe simple. No porque la fruta no sea buena, sino porque su percepción ya está alterada. Y lo mismo pasa contigo. La vida real no perdió valor. Tú perdiste sensibilidad hacia ella. Y eso es lo que hace que cada vez necesites más estímulo, más atención, más validación, para sentir lo mismo que antes sentías con menos. Y ese camino siempre termina en el mismo lugar. Vacío. Y ese vacío no llega de golpe. Se construye. Día tras día. Like tras like. Comparación tras comparación. Hasta que un día, aunque todo se vea bien, tú no te sientes bien. Puedes tener fotos que gustan, videos que funcionan, gente que reacciona, pero por dentro, hay una desconexión rara. Como si estuvieras viviendo algo que no te pertenece del todo. Como si tuvieras que sostener una versión de ti, que ya no sabes si eres tú. Y eso pesa más que cualquier hat. Porque el hat viene de afuera. Pero esto, viene de adentro. Es esa vocecita que te dice, esto no eres tú. Esa incomodidad cuando subes algo y, aunque tenga la X, sientes que no es auténtico. Ese momento en el que te preguntas, si dejo de hacer esto, ¿quién soy? Y ahí es donde muchos evitan mirar. Porque hacerse esa pregunta, da miedo. Da miedo darte cuenta de que tal vez llevas tiempo construyendo algo que no te representa completamente. Da miedo soltar una imagen que te costó tanto crear. Da miedo dejar de recibir esa validación, aunque sepas que no es real. Pero también hay algo más. Una pequeña claridad que aparece cuando te permites ver sin filtros. Te das cuenta de que nunca fue suficiente. Que aunque subieras más, aunque crecieras más, aunque te validaran más, esa sensación de plenitud nunca se iba a quedar. Porque estabas intentando llenar algo interno, con algo externo. Y eso, nunca funciona. Puede distraerte, puede anestesiarte, pero no puede completarte. Y mientras no entiendas eso, vas a seguir buscando en el lugar equivocado. Y cuando finalmente empiezas a ver todo esto, algo cambia. No afuera, adentro. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Como esa urgencia de revisar el celular sin razón. Como esa incomodidad cuando no hay notificaciones. Como ese impulso de compartir algo, no porque lo sientes, sino porque ya toca subir. Y en ese momento, tienes dos caminos. Seguir igual. O cuestionarlo. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora ves el patrón. Ahora entiendes el juego. Y aunque sea incómodo, también es liberador. Porque cuando haces consciente algo, deja de controlarte de la misma forma. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas subir todo. De que no necesitas mostrar todo.
de que no necesitas gustarle a todos. Y poco a poco, recuperas espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Espacio para volver a sentir sin tener que compartirlo. Como ese momento donde estás viendo un atardecer, y en lugar de sacar el celular, decides quedarte ahí. Sin capturarlo. Sin subirlo. Sin validarlo. Solo vivirlo. Y al principio se siente raro. Como si te estuvieras perdiendo de algo. Pero en realidad, estás regresando a algo. A ti. Porque empiezas a darte cuenta de algo muy simple, pero muy poderoso. No todo lo que vale, necesita ser visto. Y no todo lo que se ve, realmente vale. Y cuando empiezas a regresar a ti, también empiezas a incomodarte. Porque te das cuenta de cuánto tiempo pasaste desconectado. De cuántas decisiones tomaste pensando en otros. De cuántas veces elegiste encajar, en lugar de ser. Y eso duele. No de una forma dramática, sino honesta. Como cuando volteas atrás y ves que te perdiste en algo que ni siquiera te llenaba. Pero esa incomodidad es buena señal. Porque significa que estás despertando. Que ya no estás completamente atrapado en automático. Que hay una parte de ti que está recuperando el control. Y esa parte es la que empieza a cambiar todo. Empiezas a elegir mejor lo que consumes. Empiezas a cuestionar lo que publicas. Empiezas a notar cuando algo viene desde ti, y cuando viene desde la necesidad de aprobación. Y eso te da poder. No el poder de tener más likes, sino el poder de no necesitarlos. Y eso es completamente distinto. Porque cuando ya no dependes, puedes usar la herramienta sin que te use a ti. Puedes subir algo porque quieres, no porque necesitas. Puedes desaparecer unos días, sin sentir que pierdes algo. Puedes ser tú, incluso si no le gusta a todos. Y en ese punto, algo se invierte. Dejas de buscar validación, y empiezas a construir valor. Valor real. Ese que no se mide en números, pero se siente en paz. Ese que no depende de reacciones, pero se sostiene en identidad. Ese que no necesita ser visto, para existir. Y entonces entiendes algo que antes parecía imposible. No necesitas dejar Instagram para liberarte, necesitas dejar de depender de él. Porque el problema nunca fue la herramienta. Fue el significado que le diste. Cuando dejas de verlo como una fuente de validación, se convierte en lo que realmente es, solo una plataforma. Un lugar donde puedes compartir, no donde defines tu valor. Y eso cambia completamente tu forma de usarla. Ya no entras desesperado. Ya no revisas compulsivamente. Ya no te afecta igual un buen o mal resultado. Porque tu estado interno ya no está atado a lo que pasa ahí. Como alguien que antes necesitaba la aprobación de todos en una habitación, y un día se da cuenta de que puede estar en esa misma habitación, sin buscar miradas. Sigue ahí, pero ya no depende. Y esa independencia es silenciosa. No se presume, no se sube, pero se siente. Se siente en la calma de no tener que demostrar nada. En la libertad de no estar explicando quién eres. En la tranquilidad de poder fallar, sin sentir que perdiste valor. Y desde ahí, curiosamente, todo mejora. Porque cuando dejas de forzar, fluyes mejor. Cuando dejas de actuar, conectas más. Cuando dejas de buscar aprobación, proyectas autenticidad. Y eso, aunque no lo parezca, conecta más profundo que cualquier estrategia. Pero esta vez, ya no lo haces por eso. Lo haces porque eres tú. Y eso, ya es suficiente. Y en ese punto, empiezas a notar algo curioso. La gente no se conecta con lo perfecto, se conecta con lo real. Durante tanto tiempo pensaste que tenías que mostrar tu mejor versión, la más pulida, la más estética, la más aprobable. Pero lo que realmente genera conexión, es la verdad. Esa parte de ti que no está diseñada para gustar, sino para ser. Como cuando alguien habla sin filtro, sin guión, sin pose, y de repente todos se quedan escuchando. No porque sea perfecto, sino porque es auténtico. Y ahí entiendes algo clave. Los likes pueden reaccionar a una imagen, pero las personas conectan con una esencia. Y la esencia no se puede fingir por mucho tiempo. Porque tarde o temprano, se nota, se siente, se percibe. Por eso hay perfiles que tienen miles de likes, pero no generan nada real. Y otros que tal vez no tienen tantos números, pero crean comunidad, crean conexión, crean impacto, porque no están buscando aprobación, están compartiendo verdad. Y eso cambia todo, porque cuando compartes desde la verdad,
ya no necesitas que te validen. Ya te validaste tú. Ya no necesitas demostrar, porque ya sabes quién eres. Y desde ahí, lo que haces tiene peso, tiene dirección, tiene intención. No estás lanzando contenido para ver qué pega. Estás expresando algo que ya existe dentro de ti. Y eso es mucho más poderoso que cualquier algoritmo. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de correr, dejas de perseguir, dejas de compararte, porque ya no estás jugando el mismo juego. Mientras muchos siguen midiendo su valor en números, tú empiezas a medir tu vida en coherencia, en paz, en claridad, en sentir que lo que haces, sí representa quién eres. Y eso no se ve tanto desde afuera, pero se siente muchísimo desde adentro. Como cuando te acuestas en la noche y no tienes esa ansiedad de qué debería subir mañana, sino una calma rara, como de alguien que ya no está tratando de demostrar nada. Y esa calma vale más que cualquier pico de dopamina, porque no depende de nada externo. No se va si alguien no reacciona. No cambia si algo no funciona. Se queda, se sostiene. Y eso es lo que realmente estás buscando, aunque no lo sabías. No más likes. No más atención. No más validación. Estabas buscando sentirte en paz contigo. Y lo intentaste llenar con ruido, con estímulos, con aprobación. Pero la paz nunca viene de ahí. La paz viene cuando dejas de necesitar todo eso. Cuando puedes estar en silencio, sin sentirte vacío. Cuando puedes no ser visto, sin sentir que desapareces. Cuando puedes simplemente ser, sin tener que probar nada. Y en ese momento, recuperas algo que creías perdido. Tu centro. Y cuando recuperas tu centro, todo lo demás empieza a perder peso. Las comparaciones ya no te afectan igual. Las métricas dejan de definir tu día. El silencio ya no se siente como rechazo, se siente como espacio. Porque entiendes algo que antes no veías. No todo tiene que ser compartido para ser valioso. No todo momento necesita testigos para tener significado. No todo logro necesita aplausos para ser real. Y eso te devuelve algo que habías entregado sin darte cuenta. Tu atención. Esa capacidad de estar presente en lo que haces, sin dividirte, sin estar a medias, sin estar pensando en cómo se va a ver, en lugar de cómo se siente. Como cuando vuelves a escuchar una canción sin grabarla, y por primera vez en mucho tiempo, la escuchas completa. Como cuando comes sin el celular, y te das cuenta de sabores que antes ni notabas. Como cuando hablas con alguien, y realmente estás ahí. Sin interrupciones, sin distracciones, sin esa necesidad constante de revisar algo más. Y en ese regreso, empiezas a sentirte más vivo. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora sí lo estás viviendo. Y eso tiene un impacto profundo. Porque cuando recuperas tu atención, recuperas tu vida. Dejas de estar fragmentado. Dejas de estar dividido. Y empiezas a construir desde un lugar mucho más sólido. Uno que no depende de la aprobación, sino de la presencia. Y en ese momento, entiendes algo que cambia completamente la perspectiva. Nunca se trató de los likes. Se trató de lo que estabas buscando a través de ellos. Aceptación, reconocimiento, sentirte suficiente. Pero eso no se consigue acumulando reacciones. Se construye enfrentando lo que evitabas. Ese silencio incómodo. Esos momentos donde no hay distracción. Esas preguntas que no querías hacerte. Porque ahí es donde realmente te encuentras. Como alguien que pasa años buscando afuera algo que cree que le falta, hasta que un día se detiene, se queda en silencio, y se da cuenta de que nunca estuvo incompleto. Solo estaba distraído. Y esa distracción era constante. Pantalla tras pantalla. Like tras like. Comparación tras comparación. Pero cuando paras, cuando realmente paras, algo se revela. Te das cuenta de que puedes estar contigo, sin necesidad de escapar. De que puedes sentir sin necesidad de anestesiarte. De que puedes existir, sin necesidad de demostrarlo. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras. La libertad de no necesitar ciertas cosas para sentirte bien. De no depender. De no reaccionar en automático. De poder elegir. Elegir cuándo entrar. Elegir qué compartir. Elegir quién quieres ser, sin que una métrica lo decida por ti. Y cuando llegas ahí, el juego deja de tener poder sobre ti. Porque ya no estás jugando para ganar aprobación.
Estás viviendo para ser tú. Y cuando llegas a ese punto, algo se vuelve muy claro. Puedes seguir usando Instagram, pero ya no necesitas que Instagram te use a ti. Puedes subir una foto, sin esperar nada. Puedes compartir un momento, sin medir su valor en números. Puedes crear, sin estar pensando si va a funcionar. Y eso cambia completamente la energía con la que haces las cosas. Porque ahora ya no estás buscando llenar un vacío, estás expresando algo que ya está lleno. Y esa diferencia, se nota, se siente, se transmite, como alguien que habla desde la necesidad, y alguien que habla desde la certeza. El primero pide atención. El segundo, naturalmente la recibe. Pero lo más importante, es que ya no dependes de eso. Porque incluso si nadie reacciona, tú sigues en paz. Sigues claro. Sigues siendo tú. Y eso es algo que la mayoría nunca experimenta, porque nunca suelta lo suficiente para descubrirlo. Siguen atrapados en el ciclo. Subir. Esperar. Comparar. Repetir. Pero tú ya viste lo que hay detrás. Ya entendiste el mecanismo. Ya sentiste el vacío, y también la salida. Y una vez que ves eso, ya no puedes ignorarlo. Porque sabes que cada vez que buscas aprobación afuera, te estás alejando un poco de ti. Y cada vez que eliges ser auténtico, te estás acercando. No es un cambio de un día. No es perfecto, pero es real. Y eso, es lo único que realmente importa. Al final, todo se resume en una pregunta muy simple. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? No cuando tienes likes. No cuando tienes atención. No cuando estás proyectando una imagen. Sino cuando estás solo, en silencio, sin nada que demostrar. Porque ahí, es donde está tu verdad. Y si logras sentirte suficiente en ese espacio, ya ganaste. Porque ya no dependes de una pantalla para validarte. Ya no necesitas una reacción para existir. Ya no necesitas aprobación para sentir que vales. Y eso, es poder real. Los likes en Instagram nunca fueron el problema. El problema fue creer que definían algo sobre ti, que tenían el poder de decirte cuánto vales. Pero no lo tienen. Nunca lo tuvieron. Solo eran un reflejo momentáneo, de algo superficial. Y tú, eres mucho más profundo que eso. Así que la próxima vez que subas algo, hazlo porque quieres. No porque necesitas. Y la próxima vez que no subas nada, recuerda esto. Tu valor no disminuye en el silencio. Tu valor no cambia cuando nadie te ve. Tu valor no está en una pantalla. Está en quién eres, cuando nadie te está mirando. Si este video te hizo sentido, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que los likes influían en cómo te veías a ti mismo? Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compárteselo. Porque tal vez no todos lo dicen, pero muchos están atrapados en esto. Y alguien tiene que empezar a verlo diferente.